Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. ¿Qué ocurre cuando un creyente continúa asistiendo a la iglesia, conoce la sana doctrina y cumple con sus deberes cristianos, pero su amor por Cristo ya no es el mismo? Nuestro Señor dirigió precisamente esa reprensión a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. No era una iglesia herética ni indiferente al error, era una iglesia perseverante. Sin embargo, había perdido aquello que da vida a toda obediencia: un corazón inflamado de amor por Cristo. En esta lectura, escucharemos una de las reflexiones pastorales más profundas de Archibald Alexander sobre el enfriamiento espiritual y el camino de regreso a una comunión viva con nuestro Salvador. Que mientras escuchamos estas palabras, el Espíritu Santo examine nuestro corazón y produzca en nosotros un arrepentimiento sincero, para que nuestro amor por Cristo sea renovado para la gloria de Dios. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Pero tengo esto contra ti, que has abandonado tu primer amor. Recuerda pues de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, no sea que venga a ti pronto y quite tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Apocalipsis 2, 4, 5. Aunque nuestro bendito Salvador nunca escribió nada para la iglesia, en los evangelistas conservamos muchos de sus discursos, en esencia, si no en su totalidad. Y aquí tenemos 7 epístolas dictadas por él y comunicadas a su amado Juan después de su ascensión a la gloria. La primera de ellas estaba dirigida a la iglesia de Éfeso, y las demás iglesias a las que se dirigieron las epístolas se encontraban en las cercanías. Dado que el apóstol Juan había establecido su morada en Éfeso, estas iglesias naturalmente estarían bajo su supervisión y cuidado. Se suele suponer que los ángeles, a través de quienes estas epístolas fueron dirigidas a las iglesias, eran los pastores, pero un escritor reciente de nuestro país plantea una ingeniosa conjetura: que estos ángeles eran, de hecho, los mensajeros de estas 7 iglesias, enviados por ellas para atender y consolar a su amado apóstol en su exilio en la isla de Patmos. Muchos intérpretes, dado que estas epístolas se presentan como prefacio de un libro de profecías, han opinado que tenían un carácter profético, representando 7 periodos sucesivos de la historia de la iglesia cristiana. Sin embargo, en estas cartas a las iglesias de Asia no hay nada que se asemeje a una predicción, salvo las amenazas y bendiciones que acompañan a cada epístola. Los intentos de aplicar las supuestas profecías a los distintos periodos de la historia de la iglesia cristiana han fracasado por completo. Ha sido necesario tal esfuerzo para establecer alguna correspondencia entre el contenido de las epístolas y los acontecimientos históricos, que todo lector imparcial debe comprender que no existe fundamento sólido para la opinión de que estas 7 epístolas a las iglesias de Asia tuvieran una intención profética. A algunos les resultará satisfactorio mencionar que el nombre de Asia, al igual que el de Europa, se limitaba inicialmente a una región relativamente pequeña, cuya capital era Éfeso. La mayoría de las ciudades a las que se dirigieron estas epístolas se encuentran ahora en un estado de total desolación, y ninguna más que Éfeso, que en tiempos del apóstol era una de las ciudades más célebres del mundo. La amenaza contra la iglesia en este lugar, mencionada en nuestro texto, se ha cumplido de manera contundente. No solo se ha retirado el candelabro, sino que la ciudad donde se ubicaba la iglesia está completamente en ruinas. Resulta escalofriante y a la vez aleccionador contemplar la desolación absoluta de muchas ciudades antiguas, que parecían tener un futuro tan prometedor como cualquiera de las que florecen hoy en la tierra. ¿Acaso nuestras grandes ciudades correrán la misma suerte? ¿Será también el candelabro retirado de ellas? Sin duda, estos hechos fueron registrados para la advertencia y el escarmiento de todas las iglesias venideras hasta el fin del mundo. Existe una mayor uniformidad en el gobierno de Dios sobre ciudades, iglesias y naciones de la que muchos están dispuestos a reconocer. Sin pretender tener ningún don profético, se puede predecir que cuando la copa de la iniquidad en nuestras grandes ciudades se llene, y este llenado avanza con gran rapidez, también quedarán desoladas, y el terreno, ahora tan apreciado, se volverá inútil. Las iglesias que hayan abandonado
o abandonen su primer amor y se nieguen a arrepentirse, serán eliminadas, no quedará rastro de ellas, como sucede literalmente en el caso de Éfeso. Ya se puede leer el nombre de Icabod en algunas iglesias de nuestra tierra, pues la gloria se ha desvanecido. Y en cuanto a las diferentes denominaciones de cristianos evangélicos, se puede predecir que aquellas que más se aparten de la verdad y del espíritu de la piedad genuina, a pesar de todos sus esfuerzos por crecer, y aunque por un tiempo prosperen en número y riqueza, serán excluidas y condenadas a la desolación. Que todos los cristianos teman, pues, la ira de ese venerable personaje descrito en el primer capítulo de este libro, de cuya boca sale una afilada espada de 2 filos. Antes de hablar de la decadencia de estos cristianos de Éfeso, conviene mencionar lo que aquí se denomina primer amor. La característica principal de toda alma verdaderamente convertida al cristianismo es el amor al Salvador. La fe, don de Dios e infundida en los cristianos por el Espíritu Santo, siempre obra por medio del amor. Por lo tanto, el amor se considera el primer y principal fruto del Espíritu. Ahora bien, hay algo peculiar en el ejercicio de este primer amor del joven converso. Su ejercicio es ferviente y tierno. No se basa ciertamente en una visión tan precisa del carácter de Cristo como la que se adquiere posteriormente, y suele ser menos puro por la mera emoción natural que el del cristiano maduro, pero sí va acompañado de mayor gozo y júbilo. Estos estados de ánimo gozosos, tan comunes en los nuevos conversos, pueden atribuirse a varias causas. La primera es la reciente transición del alma desde la convicción de condenación, ruina e impotencia a un estado de favor y reconciliación. Cuando la visión del camino de la salvación es clara y la fe fuerte, suele haber una gozosa convicción de seguridad y perdón, e incluso la esperanza de perdón después de un periodo oscuro de angustia y condenación consciente es como resucitar de entre los muertos. Este caso se ilustra bien con el de un criminal indultado de la muerte en la horca. Sus primeros sentimientos serán de éxtasis, y aunque su seguridad sea cierta años después, nunca experimentará la misma intensidad de gozo. Otro rasgo distintivo del primer amor del cristiano es la novedad de los objetos y las escenas que ahora se presentan a su mente iluminada. Durante toda su vida ha permanecido en la oscuridad respecto a la verdadera naturaleza de las cosas espirituales, pues el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ni puede entenderlas, porque se disciernen espiritualmente. Pero ahora, con los ojos de su entendimiento abiertos y la verdadera luz brillando en ellos, todo parece nuevo y atractivo, y a veces una gloria divina se manifiesta a la contemplación de la mente iluminada. Esta luz es, por tanto, llamada maravillosa por un apóstol, y el amor que la acompaña participa de su naturaleza maravillosa. ¿A quién, dice el apóstol Pedro, sin haberlo visto, lo amáis? Aunque ahora no lo veis, creyendo en él, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 1 Pedro 1:8. Una vez más, Dios trata a sus hijos en la infancia de su vida espiritual, como las madres cuidan a sus hijos cuando son pequeños. Los amamantan con tierno afecto y hacen todo lo posible por brindarles bienestar. Les proporcionan el alimento más dulce, los acunan en sus pechos, los llevan en brazos y los mecen en la cuna. Pero una vez destetados y fuertes, deben valerse por sí mismos. Ahora deben aprender a trabajar y soportar dificultades, y ya no son amamantados ni mecidos en el regazo de su madre. Así, nuestro Padre Celestial, que demuestra un afecto más cálido y tierno por sus hijos que la madre más bondadosa, se complace en tratar con gran ternura a los jóvenes conversos y a menudo derrama un torrente de consuelo divino en sus corazones maleables. Por un tiempo, son guiados por sendas suaves y agradables, aunque ocasionalmente puedan aparecer nubes oscuras, y el llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana. En sus oraciones y demás prácticas religiosas, gozan de libertad de acceso a su Padre Celestial
y gran parte de su tiempo lo dedican a cantar con gratitud y alabar el amor redentor y la gracia que transforma. El estado del alma en este periodo es bellamente expresado por el poeta en el himno que comienza. Dulce fue aquel momento en que sentí por primera vez la sangre redentora del Salvador. Las cosas terrenales ya no tienen casi ningún atractivo. Los pensamientos y sentimientos, las conversaciones y las acciones se centran principalmente en la religión vital. Son, en verdad, días de paz, que a menudo se recordarán después con una mezcla de melancolía y placer, cuando el panorama haya cambiado drásticamente y especialmente cuando la corrupción arraigada se afiance, cuando las tentaciones atormenten el alma y cuando el corazón parezca haber perdido toda ternura, y cuando, en lugar de alegría, la oscuridad y la aflicción casi la abrumen. Entonces se suele oír la exclamación de Job: «Ojalá fuera como en los meses pasados». Job 29:2. En las Escrituras, la unión del creyente con Cristo se compara a menudo con el matrimonio, y la alegría del joven converso es como la alegría que se experimenta el día de los desposorios. Jeremías 2:2. Los primeros años del verdadero cristiano también pueden ilustrarse bien con los sentimientos del soldado recién alistado. Se regocija con la pompa y la solemnidad de la vida militar. Se anima con el sonido de la música marcial y con la vista de los espléndidos estandartes y los magníficos uniformes de sus oficiales, y lleva una vida de ocio, mientras su paga le proporciona los lujos que desea. Pero cuán diferentes son la condición y los sentimientos de esa misma persona cuando recibe órdenes de marchar, y especialmente cuando es conducido a la batalla, cuando se requieren todas sus energías y su vida corre peligro inminente. Pero el cambio en la iglesia de Éfeso, del que se queja el Salvador ascendido y por el cual los acusa, no es el que ocurre naturalmente por un cambio de circunstancias que puede tener lugar sin una verdadera disminución en el vigor de la piedad. Cuando dice: «Habéis abandonado vuestro primer amor», los acusa de una verdadera apostasía, y la apostasía de una iglesia supone la de sus miembros. Consideremos, pues, las causas y los síntomas de la apostasía y el deber imperativo de todos aquellos que, lamentablemente, hayan caído en este estado. El declive de la piedad vital se debe a diversas causas, tanto internas como externas. Sin embargo, todo puede atribuirse a las tentaciones de Satanás, las seducciones del mundo y las corrupciones innatas del corazón. El declive de la piedad vital suele ser consecuencia de una interacción excesiva con un mundo despreocupado, materialista y hedonista. La religión vital es como una planta delicada, y al estar rodeada de circunstancias desfavorables, es susceptible de sufrir daños por el contacto con un mundo contaminado. Quien viste ropas blancas y limpias tendrá dificultades para evitar contraer manchas que deformen y ensucien sus vestiduras cuando se vea obligado a vivir en una casa sucia. La piedad no es el estado natural del corazón, sino que es introducida por una influencia externa y encuentra muchas cosas perjudiciales para su preservación y crecimiento en el alma en la que ha tomado morada. Al principio, el joven converso apenas piensa en los asuntos y preocupaciones del mundo. Quizás descuida, por descuido, las obligaciones necesarias para el sustento, pero pronto comprende que debe servir a Dios en una vocación legítima, proveer honestamente para sus propias necesidades y las de su familia. Es difícil seguir el mundo hasta donde el deber lo exige y luego detenerse. Cuando los esfuerzos por adquirir bienes tienen éxito, se experimenta naturalmente placer al obtenerlos. Después de un tiempo, es probable que se genere inconscientemente un amor desmedido por el mundo, y el mal se infiltra insidiosamente. Pero el amor desmedido al mundo, ya sea por sus riquezas, sus honores o sus placeres, pronto influirá negativamente en el amor del alma hacia su Salvador. Los pensamientos se desvían demasiado de la contemplación de las cosas divinas, y el gusto por los deberes y goces espirituales disminuye insensiblemente. Los deberes de la oración ya no se anticipan con alegría, y las horas consagradas a la devoción privada, que solían ser las más placenteras del día,
ya no brindan el mismo consuelo. La falta de gozo en los deberes religiosos, los pensamientos errantes durante su práctica y la falta de fervor espiritual tienden naturalmente a producir reticencia a cumplirlos. De modo que si la persona no se viera obligada, por así decirlo, por la conciencia a entrar en su lugar de oración, a menudo omitiría el deber por completo. Pero cuando se practica la oración secreta, la persona sobre la que el mundo ha ejercido una influencia indebida se apresura a realizar el servicio. Y a menudo la omisión sería mejor que la realización, donde el servicio es meramente formal, y la rodilla se dobla, y las palabras se pronuncian sin una sola emoción devocional. La compañía mundana y el exceso de ocupaciones en asuntos seculares casi con seguridad adormecerán nuestros afectos piadosos y nos descalificarán para los ejercicios espirituales. Al principio, el alma que posee la raíz del asunto se alarma ante la falta de gozo espiritual y realiza tal vez esfuerzos infructuosos por recuperar el terreno perdido. Pero al no tener éxito, se entrega a una especie de indiferencia. Evita la reflexión seria sobre su anterior estado de vívido sentimiento, o quizás se ve tentada a pensar que en aquellos momentos de alegría, antaño tan valorados, había más entusiasmo que verdadera religión. Esta tentación se fortalece al recordar nuestra ignorancia y las numerosas falsas impresiones a las que estábamos sujetos entonces. En la medida en que esta tentación ejerce influencia, el apóstata pierde todo deseo de retomar sus antiguas prácticas religiosas. Este es un engaño peligroso y alarmante. En este estado, la persona intenta convencerse de que no ha perdido nada, que el pensamiento sereno y el sentimiento racional han reemplazado el fervor entusiasta. Pero donde hay vida espiritual, habrá épocas de inquietud y una sensación irrefrenable de que algo no anda bien. Sin embargo, estos son solo momentos de vigilia en el sueño de la seguridad carnal en el que el alma ha caído. En general, la conciencia se deja llevar por una falsa seguridad y está tan poco despierta para advertir del peligro que muchas cosas ahora parecen lícitas e inocentes, cosas que en tiempos de amor verdadero habrían sido consideradas sumamente criminales. De hecho, en este estado de letargo se percibe muy poca diferencia entre el profesor en decadencia y el simple moralista que no pretende profesar ninguna religión. La gente del mundo se sorprende y se alegra al descubrir que aquellos a quienes antes evitaban debido a su seriedad son tan parecidos a ellos y pueden unirse a ellos en conversaciones frívolas y participar en sus diversiones sin escrúpulos. Pero que un cristiano ferviente intente entablar una conversación espiritual y práctica sobre religión con esos profesores en decadencia y verá la repugnancia que manifiestan al revelar el estado de sus corazones. Pronto se las ingeniarán para cambiar de tema, y mientras la conversación continúa, asentirán con dolor a lo que se diga. De la abundancia del corazón habla la boca. No hay señal más clara de declinación respecto a nuestro primer amor que la aversión a conversar sobre Cristo y su amor, y sobre nuestra gran obligación de amarlo, honrarlo y alabarlo con todas nuestras fuerzas. Muchos entregan su primer amor a Cristo y nunca caen en transgresión manifiesta, pero algunos no tienen tanta suerte. Son sorprendidos en una falta bajo alguna tentación repentina, como Pedro. Otros se hunden gradualmente en un estado de seguridad carnal, hasta que, como David, caen en la trampa de alguna lujuria insidiosa. Cuando están desprevenidos, el enemigo entra, y ofreciéndoles el cebo del placer sensual, son vencidos y permanecen por un tiempo bajo el dominio del pecado. A menudo se hace necesario excluirlos de la comunión de la Iglesia, por una conducta deshonrosa a su sagrada profesión. Este ejercicio juicioso de la disciplina a veces se convierte en el medio eficaz para rescatar a los verdaderos cristianos de un estado de vergonzosa apostasía. La disciplina no tiene como objetivo la destrucción de aquellos sobre quienes se ejerce, sino que sean salvados mediante la destrucción de su orgullo y sus inclinaciones pecaminosas. El método más común para reconducir a los que se han apartado de Dios es el castigo divino.
La razón por la que Dios castiga a cada hijo que recibe es que todos tienen faltas e imperfecciones, que un Padre bondadoso busca corregir mediante el castigo. Mediante la aflicción se revela la vanidad del mundo y se quiebra el apego que produce el amor al mundo. En el día oscuro de la adversidad, cuando los ídolos del cristiano que se ha apartado de la fe han sido arrebatados, cuando la enfermedad ha invadido su hogar, y ya sea en su propia persona o en aquellos tan queridos como su propia alma, sufre un dolor intenso y no le queda ningún recurso terrenal en el que pueda confiar para encontrar consuelo. Se llena de tristeza por haberse apartado de la fuente de agua viva y se ve impulsado a buscar refugio y consuelo en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Lo último que nos proponemos considerar es el retorno del alma a su primer amor. Los cristianos que se han apartado de la fe podrían, con justicia, ser rechazados para siempre, pero Dios, que ha establecido un pacto con su pueblo, es fiel. Y una de las promesas del nuevo pacto es que sanará su apostasía. Oseas 14:4. El buen pastor cuida de sus ovejas extraviadas y las restaura, pero lo hace llevándolas a una profunda convicción de su pecado. Su nueva conversión, como la primera, viene acompañada de muchos sentimientos dolorosos y angustiantes, pero después de muchos desalientos, son capacitadas para acercarse a Cristo y encomendarse a su misericordia. Y para su asombro, son recibidas con gran gracia. Son acogidas como si nunca hubieran pecado y recuperan el gozo del favor divino. Pero centrémonos en las instrucciones que el texto da a los cristianos de Éfeso. Lo primero es recordar de dónde hemos caído. En un estado de decadencia se produce un extraño olvido de las experiencias pasadas en la vida divina. Por lo tanto, se representa de manera muy significativa mediante un estado de sueño. El primer paso hacia el retorno a Dios es despertar de este letargo espiritual, recordar lo que una vez poseímos y disfrutamos, y comparar nuestra condición actual con la anterior. Este recuerdo despierto llevará al alma a comprender la causa de su alejamiento de Dios y a rastrear todos los pasos de su curso retrógrado. La memoria es una facultad valiosa de nuestra mente, y su ejercicio es de gran utilidad en la religión. Lectores, nuestro excelso Salvador parece dirigirse a nosotros con estas palabras. Recordemos pues lo que fuimos. Qué vívidos sentimientos de penitencia, amor y gozo se mezclaban dulcemente en nuestra experiencia inicial en la religión. Recordemos qué esperanzas abrigamos entonces, qué resoluciones formulamos, sí, qué solemnes votos hicimos y registramos en la casa de Dios. ¿Acaso pensábamos entonces que podríamos llegar a ser tan fríos e indiferentes en nuestros sentimientos religiosos como lo somos ahora? Cuando los ancianos cristianos nos advertían del peligro, pensábamos que su preocupación era superflua, pues confiábamos en que jamás nos apartaríamos de la fe. Nuestra previsión, en efecto, fue efímera. Poco a poco abandonamos nuestro primer amor y vagamos como ovejas descarriadas. Pero ahora, una vez más, el buen pastor nos hace oír su voz, y su primer llamado es a recordar de dónde hemos caído. Esto nos lleva al siguiente paso: arrepentirnos, sentir remordimiento por lo que hemos hecho. Debemos estar dispuestos a admitir la dolorosa y humillante convicción de que hemos pecado gravemente y con insensatez al apartarnos del Dios vivo. El pecado amarga a nadie más que al arrepentido que se ha apartado de Dios. Especialmente el pecado de la ingratitud le rompe el corazón. Se asombra de su propia ceguera e incredulidad, que le impidieron ver la trampa que el enemigo le tendió para enredar sus pies. ¡Qué necedad! Después de haber probado la alegría del perdón de los pecados y de haber sido favorecidos con el espíritu de adopción, volver a la insensatez. Al recordarlo, esto lo llena de asombro y arrepentimiento. Y ahora se pregunta: ¿qué fruto obtuviste entonces de aquello de lo que ahora te avergüenzas? Romanos 6:21. ¿Dónde están ahora los placeres prometidos del pecado? ¡Ay! Lo que era dulce en la boca se ha convertido en amargura y ajenjo en el estómago. Recuerda, pues, de dónde has caído y arrepiéntete. Pero nuestra obediencia no debe limitarse a los sentimientos y afectos del corazón, por muy piadosos y arrepentidos que sean. Un buen árbol dará buen fruto. Por lo tanto, nuestro Señor añade: y hagan las primeras obras.
Inmediatamente tras la primera conversión de un pecador, éste comienza a obrar. Señor, ¿qué quieres que haga? Es la pregunta de todo corazón renovado. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice nuestro Señor. Ese es el que me ama. Juan 14:21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Pero en un estado de apostasía, los mandamientos de Cristo se descuidan o se obedecen de manera muy imperfecta. La conformidad excesiva con el mundo reemplaza la abnegación y la formalidad sustituye a la espiritualidad en la adoración a Dios. Pero cuando el que se había apartado del camino es redimido, lo cual es como una nueva conversión, vuelve a participar con entusiasmo en el servicio a Dios. Retoma sus primeras obras y su primer amor. Abunda de nuevo en oración y alabanza. Disfruta del sábado y lo considera honorable. Se acerca a Dios en la Santa Cena y se halla caminando irreprensiblemente en todos los mandamientos del Señor. Practica la justicia, ama la misericordia y camina humildemente con su Dios. El corazón de un arrepentido es sin duda más humilde y desconfiado que antes. Ahora también hay mayor cautela y vigilancia respecto al corazón. Se ha descubierto que es engañoso por encima de todas las cosas y por lo tanto no se debe confiar en él. La vana autoconfianza de tales personas queda ahora completamente curada. El penitente arrepentido sabe por experiencia que su fortaleza no reside en sí mismo, que a menos que sea preservado por la gracia de Dios, sin duda volverá a apartarse. El arrepentido que se ha apartado de Dios está especialmente alerta contra aquellos pecados y tentaciones que lo vencieron cuando se apartó de Él, de modo que en toda su vida futura esté más seguro de estos que de otros pecados. Dos sentimientos predominan en la vida de quien se ha apartado de Dios: la vergüenza y una profunda convicción de la ingratitud. Tal persona se avergüenza de alzar la vista y a menudo se siente tan confundida y abrumada por este sentimiento que guarda silencio ante Dios. Ezequiel describe vívidamente este estado mental con estas palabras: para que te acuerdes y te avergüences, y no vuelvas a abrir la boca por tu vergüenza, cuando yo te conceda la expiación por todo lo que has hecho. Ezequiel 16:63. La misericordia de Dios, al recibir con benevolencia al que se ha apartado de la fe, le parece aún más asombrosa que cuando se convirtió por primera vez, y su admiración por la paciencia del Señor aumenta considerablemente. Es cierto, pues, que Dios, en su sabiduría, corrige incluso las caídas y desviaciones de su pueblo para incrementar su humildad y vigilancia. El que se ha apartado del camino correcto también se vuelve más caritativo y tolerante con sus hermanos cuando éstos parecen incumplir con sus deberes o son sorprendidos cometiendo alguna falta. Que todas las iglesias se pregunten con seriedad y honestidad si no han abandonado su primer amor. En muchas esto es evidente. Su alejamiento de Dios es notorio y notorio. ¿Dónde está ahora ese afecto ferviente y ese celo ardiente que antes las caracterizaban? ¿Dónde está ahora ese espíritu de oración ferviente y perseverante que parecía no dar descanso a Dios hasta que Él hiciera resplandecer la justicia de Sión y proclamar su salvación como una lámpara que arde? ¿Dónde está ahora esa fecundidad en obras de piedad, misericordia y benevolencia que adornaba su fe? Recuerda, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. De lo contrario, la amenaza contra Éfeso, ejecutada con tanto temor, podría hacerse realidad en tu caso. Tu candelabro podría ser removido. El error podría extenderse por la iglesia. Los ministros fieles podrían ser apartados y falsos maestros podrían ocupar su lugar. Por tu propio bien y el de tu posteridad, despierta de tu sueño. Busca al Señor para que regrese su espíritu afligido. Clama con fervor a Dios por su influencia vivificadora. Dado que toda iglesia está formada por individuos, exhorto a todos los creyentes a reflexionar sobre su conducta. Examínense a sí mismos para ver si están en la fe
y si se encuentran en un estado de crecimiento y prosperidad. De lo contrario, seguramente estarán en decadencia. En la religión no hay lugar para el estancamiento. Si no avanzas, sin duda retrocedes. Hoy se te invita solemnemente a recordar los tiempos pasados, a recordar el amor y la alegría de tu desposorio con Cristo, cuando la luz del Señor iluminaba tu hogar y tu mayor gozo era el servicio a Dios, cuando el nombre mismo de Jesús era como ungüento derramado, cuando Él te inspiró cánticos en la noche y por la mañana tus primeros pensamientos se dirigían espontáneamente a Dios tu Redentor. Entonces podrías decir: qué bueno es para mí acercarme a Dios. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti no hay nada en la tierra que desee. Porque un día en tus atrios es mejor que 1000. Prefiero ser portero en la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de la maldad. Me alegré cuando me dijeron: entremos en la casa del Señor. Salmo 73, 28, 25, 84, 10, 122, 1. Pero ¿cómo te encuentras ahora? ¿Qué te dice tu conciencia sobre tu estado actual? ¿Qué testimonio daría tu lugar de oración si pudiera hablar? ¡Ay! ¡Qué cambio! ¿Dónde están ahora tus consuelos religiosos? ¿Qué ha sido de esa dulce paz que antes disfrutabas? Quizás incluso dudas de la realidad o la autenticidad de tus experiencias pasadas. ¿Has caído, como las vírgenes de la parábola, en un estado de letargo en el que las solemnes verdades de la religión se perciben vagamente y apenas dejan una leve y pasajera impresión en tu mente cuando te vienen a la mente? A vosotros os digo: despertad, vosotros que dormís, levantaos de entre los muertos y Cristo os alumbrará. Efesios 5:14. Recordad de dónde habéis caído, arrepentíos y volved a vuestras primeras obras. Tu situación actual es de extremo peligro. En este estado de letargo no puedes demostrar la autenticidad de tu piedad. En este estado no puedes glorificar a Dios, ni ser útil a los hombres según tus capacidades y oportunidades. Qué triste sería tu situación si la muerte te encontrara en este estado desprevenido. Ojalá fueran sabios y consideraran su fin. Deuteronomio 32:29. Si hay quienes se han dado cuenta de su pecado al alejarse de Dios y se encuentran sumidos en el desaliento y angustiados por el temor de haber pecado más allá del alcance de la misericordia y los límites del perdón, y a quienes, por estos pensamientos, les impide regresar, les diría: no deshonren a Dios albergando pensamientos tan duros e incrédulos. Su misericordia es infinita, tan alta como están los cielos sobre la tierra. Así de altos son sus pensamientos de misericordia por encima de nuestra comprensión. Él ha dejado promesas especiales para animar a personas como ustedes y jamás ha rechazado a quien regresa a Él. No pueden complacer más el corazón de su compasivo Salvador que ejerciendo confianza en su poder y voluntad de salvarlos. Para concluir, les hablo en el lenguaje de Dios por medio del profeta Oseas. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios. Tus pecados han sido tu perdición. Lleva contigo palabras y vuelve al Señor. Dile: perdona todos nuestros pecados y recíbenos con benevolencia, para que podamos ofrecerle el fruto de nuestros labios. Oseas 14:1-2. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.